La mayoría de los hombres creen que la forma de quinta se consigue con dominadas, pero solo tienen razón en un tercio. Una verdadera forma de quinta no es solo una espalda grande, sino tres partes que trabajan juntas: dorsales anchos, hombros bien definidos y una cintura que no arruine la ilusión. Si solo consigues una parte y descuidas las otras dos, no consigues una quinta sino un torso ancho y cuadrado. Tu cuerpo no necesita ser enorme, necesita tener la forma correcta. Hoy te voy a mostrar las tres partes, las dos que la mayoría ignora y la que casi todos hacen al revés. Manos a la obra. Presta atención a la tercera parte, la cintura, porque la mayoría de los hombres no solo la descuidan, sino que la entrenan de una manera que la ensancha activamente. Están trabajando duro para destruir su propia forma de quinta sin siquiera saberlo. Te mostraré exactamente cómo. Así es como se ve el entrenamiento de la forma de quinta para la mayoría de los hombres. Dominadas al azar sin un enfoque. Real en los pull-off a los 10 fall. Dorsales, remos pesados y nada más. Deltoides frontales machacados 3 veces por semana con press. Deltoides laterales completamente ignorados. Una cintura que crece lentamente por un aumento de volumen poco saludable y una postura encorvada de oficina que reduce cualquier anchura que logren. Laxadas etom den oso erdercadas ever quermes no cormidis estete naulis opies baidamen samper atholefe inibrisarnges es sonaphil acetibios alno huedoyas erfios. Milanolef is ani, nibios ofano, niwansai. La forma de Evi no es cuestión de tamaño, sino de la proporción entre el ancho de los hombros y el de la cintura. Tres partes controlan esa proporción. Si fallas en alguna, la ilusión se desmorona. Vamos a trabajar las tres, empezando por la parte que ya entrenas pero probablemente mal. La primera, los dorsales. Tus dorsales anchos son los grandes músculos que se extienden a los lados de la espalda. Estos son los brazos que forman las alas de la vara, creando la curvatura hacia afuera que da forma a los lados de la quinta. Esta es la parte que la mayoría de los hombres ya entrenan y es la que la mayoría entrena mal. El error es que agarran la vara, tiran con fuerza con los brazos, los hombros se les suben hacia las orejas y convierten cada dominada en un curl de bíceps. Los dorsales apenas se activan. La solución y la clave más importante de todo este video es que tus dorsales no crecen porque te subas, crecen cuando bajes los codos. Comienza cada repetición con las escápulas, bajando primero los omóplatos antes de los brazos, doblando los hombros hacia abajo, alejándolos de las orejas, con el pecho hacia arriba. Luego, baja los codos hacia atrás, hacia los bolsillos traseros. Dreithek termoquintus not riduals de dad, ni gvomnetzes. En el gimnasio, realiza dominadas con agarre ancho, jalones al pecho, jalones con cable a una mano, y jalones con brazos rectos para un aislamiento puro de los dorsales. En casa, las dominadas en la vara de la puerta son las mejores. Si aún no tienes vara, empieza con remo con toalla sobre una mesa resistente o dominadas asistidas con una banda de resistencia sobre la vara. Trabaja para lograr tu primera repetición limpia y luego progresa. Entrena los dorsales para ganar amplitud, y esto significa realizar jalones verticales, bajando el peso desde arriba. Los remos pesados desarrollan grosor, lo cual es bueno, pero el grosor no es amplitud. La quinta necesita amplitud. Priorizo los jalones verticales. Ahora, la parte que casi todos los hombres ignoran por completa, y que podría ser la victoria visual más rápida de todo este video, parte 2, los deltoides laterales. La cabeza lateral del hombro. El músculo que se encuentra en el borde exterior del hombro y crea la amplitud en la parte superior de la quinta
Este es el músculo más ignorado en todo el físico masculino. Es la razón por la que muchas chicas tienen dorsales grandes pero aún se ven estrechas. Aquí está la razón por la que las chicas lo pasan por alto cuando la mayoría de los hombres piensan en hombros. Entrenan press. Militar, press de banca, flexiones, todo eso trabaja el deltoides anterior. Pero el deltoides anterior ya está sobrecargado y no hay nada anchuda. Ikolfo den idensting mon wadibasabata bus is well vio tritois ya shon tongko. Nini than with bathigor the session no me the town de hard, but our sound the denity vio da mamota, no do me one eyes. No se just ne da joda shon no van. Las alas no se ven anchas en el gimnasio. Las elevaciones laterales son la solución. Elevaciones laterales con cable, con mancuernas, inclinadas y repeticiones parciales al final de cada serie para superar el fallo muscular. En casa, elevaciones laterales con botella de agua o mochila. Toma las botellas de agua más pesadas que encuentres y levantalas hacia los lados. USA poca resistencia, pero los deltoides laterales responden bien al volumen alto, así que de 20 a 30 repeticiones controladas desarrollan una verdadera amplitud. Las indicaciones, levantalas hacia los lados y ligeramente hacia adelante, guiando el movimiento con los codos, no con las parsing. Manos, deja de encoger los hombros. Mantén los trapecios abajo, sin balancearte. Controla el descenso en cada repetición. Y aquí tienes un truco infalible. Este ejercicio no cuesta nada y funciona al instante. Los hombros redondeados y encorvados por estar sentado todo el día reducen físicamente la anchura de los hombros, haciendo que tu estructura parezca más estrecha. Corrige tu postura y tus hombros se verán más anchos sin añadir músculo. Retrae y baja los hombros. Alinea la caja torácica. Sobre la pelvis. Añade separaciones con banda elástica y unos minutos de movilidad para la parte superior de la espalda a tu rutina semanal. Te redes más ancho el mismo día. Dorsales, alas, deltoides laterales, estructura. Ahora, la tercera parte, la que te prometí. Tú eres el que la mayoría de los chicos entienden completamente al revés, la parte inferior estrecha de la quinta. Aquí está la revelación, el cono de la quinta es una proporción hombros comparado con cintura pues. Desensanchad la parte superior, do mal que quieres, pero si la parte inferior también es ancha. No hay cono, a la cintura es la mitad de la ecuación, y es la mitad que la mayoría de los chicos entienden al revés. Aquí está el error del kick. Y casi nadie habla. La mayoría de los chicos piensan que más entrenamiento de core equivale a un mejor cono de quinta. Lo contrario también puede ser cierto. Flexiones laterales con mucho peso. Trabajo de oblicuos con mucha carga. Machacar los oblicuos con mucha resistencia que desarrolla músculos oblicuos gruesos. Y los oblicuos gruesos aumentan el ancho de la cintura. Estarías trabajando duro para ensanchar justo lo que quieres, estrechas. Eso no significa que no debes entrenar tu core, sino que debes entrenarlo correctamente. La primera y más importante es la grasa corporal. La forma más rápida de conseguir una cintura más pequeña es estar más delgado. No aumentes de volumen de forma desordenada si tu objetivo es la forma de V. Mantente relativamente delgado todo el año. Deja que la medida de pólips, la cintura disminuya lentamente. Cada centímetro que pierdes de cintura mejora la proporción tanto como aumentar el ancho de la parte superior. Entiende esto claramente, no puedes compensar el crecimiento de una cintura con entrenamiento. Si la cintura sigue expandiéndose, la forma de quinta desaparece, sin importar cuánto ensanche tu espalda. La segunda opción es entrenar tu core para obtener firmeza y control, no para ganar masa muscular. Evita las flexiones laterales con mucho peso y, en su lugar, entrena el collar profunda, los músculos que contraen la cintura y la mantienen firme. Realiza ejercicios de cuerpo hueco,
elevación de rodillas con inclinación pélvica posterior. Realmente flexiona la pelvis, no solo balancea las piernas. Realiza variaciones de plancha y ejercicios del glanqueo. Caminar, cargar pesas, entrenar el core profundo sin desarrollar oblicuos gruesos y anchas. Una forma de quinta no se construye simplemente ensanchando la parte superior, sino que se revela manteniendo la fifi on PO a police. Cintura bajo control. Convirtamos las tres partes en un plan simple. Solo 2 sesiones de enfoque. El día 1 desarrolla el core, el día 2 fortalece la estructura y entrena la cintura. Realiza cada ejercicio 2 veces por semana. Dominadas con agarre ancho o jalones al pecho. 4 series. Jalón al pecho con cable a una mano o remo con toalla a una mano en casa. 3 series de jalón al pecho con brazos rectos. 3 series de paseo del granjero con pesas. 3 rondas pesadas. Termina con una plancha. Abdominal 3 series. Elevaciones laterales con cable o botella de agua. 4 series. Elevaciones laterales con mancuernas o mochila. 3 series. Elevaciones laterales posteriores del deltoides. 3 series. Separaciones de banda para mejorar la postura. 3 series. Termina con elevaciones de rodillas colgado. 3 series. Entrena los dorsales y los deltoides laterales 2 veces por semana. Cada sesión de trabajo de core se conecta al final de ambos días. La clave para mantener la cintura definida comienza en la cocina todos los días. Ese es todo el sistema. 2 sesiones, 3 partes, una proporción, dorsales anchas, deltoides laterales definidos, cintura controlada. Si fallas una, la quinta se desmorona. Haz los 3 y tu cuerpo finalmente comenzará a tomar la forma que siempre quisiste. Las dominadas nunca estuvieron mal, solo eran 1/3 de la respuesta. Ahora tienes los 3. Deja de perseguir un cuerpo más grande y comienza a construir una mejor forma. Comenta vía el grupo muscular que has estado descuidando. Si quieres el plan de entrenamiento completo de la forma de quinta en el próximo video, déjame adivinar qué son los deltoides laterales para la mayoría de ustedes. Nuts místicos en Imawis.